Bueno, mi nombre es Lucía Yao, yo soy residente de tercer año de Cirugía General del Hospital Pasteur y en conjunto con el doctor García y la doctora Mazzola vamos a presentar un paciente que fue intervenido quirúrgicamente en la emergencia del Hospital Pasteur. Previamente, porque tal vez hay algunos que no conocen el hospital, quisiera hacer una breve reseña para contarles un poco. El Hospital Pasteur, en realidad, su construcción edilicia fue en el año 1851 y está declarado como Patrimonio Histórico Nacional del Uruguay. Cumplió muchas funciones antes de ser un hospital, un cuartel militar, una escuela de monjas, pero en el año 1922 se constituyó como hospital propiamente dicho. Es un hospital público que constituye un tercer nivel de atención y a su vez es un centro universitario para formación de residentes de distintas especialidades. Esta es una foto más antigua y esta es una foto de la actualidad del hospital. En cuanto a la emergencia del hospital, en el departamento de emergencia contamos con 30 camas para la atención de los usuarios, 180 camas de internación en cuidados moderados. Se realizan aproximadamente en promedio entre 300 a 400 cirugías mensuales y contamos con disponibilidad de CTI, bloque quirúrgico, tomógrafo, laboratorio y rayos. Bueno, para empezar a presentar el caso clínico, se trata de un paciente de sexo masculino de 36 años, que como antecedentes personales es un consumidor intenso de sustancias psicoactivas, particularmente consumidor de cocaína y pasta base de cocaína, que ingresa a la puerta de emergencia del Hospital Pasteur el 2 de junio de este mismo año, aproximadamente a las 2 de la tarde. Es ingresado y trasladado por una unidad de emergencia móvil por una herida de arma de fuego en el tórax derecho, una herida penetrante en dorso paraescapular, y de la asistencia prehospitalaria, la información que nos brindan los colegas es que el paciente fue asistido en vía pública con la herida ya descrita, que había consumido recientemente pasta base de cocaína y que durante su traslado requirió la utilización de vasopresores para mantener su estabilidad hemodinámica. Al ingreso a la emergencia, el paciente semiológicamente fue difícil de interrogar y examinar porque presentaba un gran desasosiego, con excitación psicomotriz, fue poco colaborador y presentaba algunos elementos de insuficiencia circulatoria periférica, como palidez cutáneo-mucosa y relleno capilar lento. De la valoración inicial no presentaba ninguna hemorragia examinante macroscópica, presentaba una vía aérea permeable. En lo ventilatorio tenía un tórax simétrico, con un MAP disminuido a derecha en la auscultación y la presencia de enfisema subcutáneo, y una saturación de oxígeno del 94%, ventilando espontáneamente al aire. En cuanto al circulatorio, se presentaba con una taquicardia de 115 ciclos por minuto, una presión arterial de 80 a 60 con el recibimiento de vasopresores, como hemos comentado, en lo neurológico un Glasgow de 13, y del resto del examen físico se descartaron otras lesiones asociadas. Esta es la topografía de la herida, como pueden ver, a nivel escapular, paraescapular derecho, presentaba el orificio de entrada sin orificio de salida. Para centrar un poco la discusión, me gustaría comentarles que en el departamento de emergencia contamos con la posibilidad de hacer ecografía FAST, radiografía simple, contamos con la posibilidad de solicitar ecocardiogramas de urgencia, pero tienen una demora de aproximadamente 2 horas, y contamos con la disponibilidad de laboratorio, tomógrafo, bloque quirúrgico y CTI. Nuestra primera pregunta que me gustaría saber es qué harían ustedes con este paciente al recibirlo en la puerta de emergencia. Muy lindo este comienzo, Lucía, y muy interesante el caso. Pero antes de contestar esta pregunta, a mí me gustaría, si ustedes me permiten, preguntar, porque acá en la sala hay gente con mucha experiencia de manejo prehospitalario, de enfermo traumatizado. ¿Qué opinan del suministro de vasopresores en la escena prehospitalaria en un trauma penetrante de tórax, que es este paciente? Yo algo ya vi en el chat, que la doctora Andrea Potes hizo preguntas, pero a mí me gustaría saber, justamente, Andrea, ¿qué opinás? Guillermo, ¿qué opinás? Digo, yo tengo mi opinión formada, pero bueno, quiero conocer la opinión de todos ustedes. ¿Andrea? Sí, mira, en realidad yo pregunté porque
porque la realidad es que para mí el vasopresor en el prehospitalario, en un medio urbano, no existe directamente. Para mí es como si no existiera en la ambulancia. Los tenemos, pero no los usamos, y menos en un paciente que está en shock hipovolémico en primera instancia, como todos los shock, que estamos relativamente cerca, estamos a 10, 15 minutos normalmente de un centro. Realmente yo nunca uso vasopresores en prehospitalario y menos en un trauma de tórax. Yo creo que esto no estaría indicado. No sé bien, no entendí bien por qué los habían colocado, supongo que debe haber sido por la hipotensión que tenía el paciente, pero yo empezaría pasando algo de volumen, tampoco excesivo, ya hemos hablado de esto varias veces en los distintos Zoom, pero empezaría con volumen, no directamente con vasopresores. Y obviamente, bueno, ácido tranexámico si es que hay en la ambulancia, que supongo que sí, que si tienen vasopresores tienen tranexámico. No sabés yo sabía que ibas a decir esto y no sabés qué placer me da escucharte. Voy a ser enfático y suscribo el 100% de lo que acaba de decir Andrea. Los vasopresores no tienen indicación y está demostrado que el suministro de volumen a grandes, no en esta etapa por lo menos, ¿no? Y el suministro de volúmenes de cristaloides no favorece el buen desarrollo evolutivo de estos pacientes, al contrario, parecería ser más peyorativo, o sea, se les suministra lo que se puede. Pero es más, como preguntaban acá en el chat, vasopresores, y no sabemos ni siquiera si se le pasó volumen encima, vasopresores solo, peor todavía. O sea, no es que yo esté diciendo con esto que hay que pasarle cristaloide, cristaloide, cristaloide. Está demostrado que en trauma penetrante de torso no favorece una buena evolución. Pero si además arrancamos con vasopresores, o sea, estamos peor de peor. No sé, Daniel, si vos querés decir algo. No sé si se había levantado la mano o no. Coincido, ¿no? Yo no tengo mucha experiencia prehospitalaria, pero lo poco que sé, sí, el manejo con vasopresores prehospitalario, yo creo que hasta la llegada al hospital no sería lo adecuado, ¿no? Reponer volumen, y en este paciente también descartaría que el shock que tiene, porque está con un índice de shock de 1,4, no tenga un neumotórax hipertensivo, no sé cómo estaban las yugulares también, o que eso también puede estar justificando la hipotensión, ¿no? O un neumotórax, un shock hemorrágico, por supuesto, como decían. Por lo que entendí del caso, ventilaba un poco menos a derecha, pero saturaba bien arriba de 97, ¿no? Estaba saturando, si bien tenía un enfisema subcutáneo, o sea, obviamente tiene un neumotórax. Bueno, muchas gracias por estos aportes iniciales. Y acá nos pregunta el grupo, bueno, ¿qué haríamos una vez que llega al servicio de urgencia? Yo, por alguna razón, en la vista que tengo, no estoy viendo las manos de todos. No sé qué pasó. Acá está, Guillermo, adelante. Sí, bueno, gracias. No, volviendo a lo anterior, sí coincido con los conceptos de Andrea y tuyo, Fernando, con respecto al hecho de que siempre en estos casos uno piensa que el shock es hipovolémico y los vasopresores no tendrían una indicación inicial. Creo que este paciente es un cuadro dramático de shock hipovolémico porque tiene desasosiego, hipotensión, relleno capilar lento, tiene una herida de arma de fuego con un orificio de entrada único, no tiene salida, no sabemos la dirección de la bala, fue en el tórax. Creo que son circunstancias dramáticas que de pronto a uno lo autorizan a hacer más larga mano, por así decir, y en este caso yo ahí había escrito en el chat colocar drenaje pleural bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque es muy difícil hacer una ecografía a este paciente si está con excitación psicomotriz, ocultarlo, hacer una placa de tórax, y entonces uno lo que tiene que descartar acá, obviamente que haya un hemoneumotórax uni o bilateral inclusive, y la otra entidad que podría estar poniéndolo mal al paciente, si no es un hemoneumotórax, atención, sería un taponamiento cardíaco. Esas son las cuestiones en las cuales uno inicialmente piensa, pero creo que este paciente comenzaría con el drenaje pleural bilateral y al mismo tiempo la reanimación, como decía Andrea, una reanimación controlada, por supuesto, ¿no? Buscando una sistólica que no supere 90 de valor, justamente como para no provocar un aumento excesivo de la tensión arterial y un resangrado. Volviendo un poquito para atrás, con respecto a lo que mencionaba de los vasopresores, creo que la única circunstancia por usar vasopresores es en aquel paciente donde uno claramente sospecha un shock neurogénico. Lamentablemente en Mar del Plata hemos tenido últimamente, parecía que hubiese una epidemia de lesiones medulares. Juan Andrea, hemos visto no menos de 4 o 5 en el último mes, por caídas de altura, choques de auto, vuelcos y heridas de arma de fuego.
y todo eso con presentación de iodo halogénico, y ahí tuvimos la oportunidad de ver cómo realmente eran pacientes que les costaba responder a líquidos y terminaban con vasopresores. Pero creo que es la excepción que confirma la regla de que uno siempre piensa en un traumatizado, traumatismo penetrante, en un shock, ante todo, hipovolémico. Perfecto, gracias Guillermo. Pablo. Sí, recién justamente mostraron el alcance que tenía todos los estudios posibles a realizar. Creo entender que están prácticamente en la emergencia todos ellos. Así que en forma paralela a la colocación de drenaje de tórax bilateral, como dice Guillermo, el IFAST nos va a aclarar muchos aspectos acerca de ocupación de cualquier de hemitórax o del pericardio, y además la presencia o no de líquido en la cavidad abdominal. Y si eso fuese posible y sin retardar nada hacer una placa simple, también nos colocaría en la pista de la ubicación del proyectil, y ahí ya estaríamos casi delimitando una herida torácica o tóraco-abdominal, o incluso dirigida al cuello. No sabemos la dirección de ese proyectil. Así que hasta la placa simple, si se puede realizar en forma ágil, sería un gran aporte en este caso. Sin duda. Eduardo Eskenazi, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien. Sí, indudablemente todo lo que dijeron está bien. Hay que evaluar ahora si uno está pensando en que con esto de ponerle tubos bilaterales tiene las dos cavidades comprometidas. Lo que hay que llegar a diagnosticar y descartar son las heridas transfixiantes de mediastino. Entonces ahí va a ir nuestro esfuerzo a descartar o confirmar herida transfixiante mediastinal y todos sus órganos, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Nicolás Martínez. Sí, a mí lo que me preocupa más es si el paciente cuán combativo está y cuántas cosas le podemos hacer, porque hasta el tubo de tórax en un paciente combativo está complicado. El IFAS, lo mismo. Y bueno, y tenemos que ver en unos minutos a ver cómo responde la reanimación y ahí ver cómo seguimos el paciente. Ojalá que le podamos poner los tubos, ojalá que podamos hacerle el IFAS, ojalá que podamos hacer una radiografía para tener un poco más de orientación. Nadie quiere intubar o sedar y ventilar estos pacientes, pero hay veces que el paciente no se deja tratar y por la seguridad del equipo lo tenemos que hacer. Buenísimo. Bueno, eso no hay nada mejor que ver cómo vivieron el paciente quienes estuvieron allí, que vieron su combatividad y eso. Así que Lucía y Graciela nos van a contar qué hicieron. Adelante, Lucía. Bueno, nosotros ingresamos obviamente al paciente a sala de reanimación, ya contaba con 2 vías venosas periféricas de su traslado prehospitalario, realizamos la extracción de sangre para solicitud de hemograma, trágico y clasificación. Le colocamos una máscara de oxígeno, una máscara de flujo controlado a 6 litros minutos, y no tenemos datos de la reposición hidroelectrolítica previa en el traslado. Comenzamos la reposición, o la seguimos con suero fisiológico, 500 cc en bolo, y lo monitorizamos electrocardiográficamente. Realizamos un FAST, que es este que voy a pasar a mostrarles, en el que se observan las cavidades cardíacas y lo que nos impresionó a nosotros como una lámina de derrame pericárdico a este nivel. No sé si se ve el cursor, igual está siendo señalado con el dedo. Sí, se ve perfecto. Lo puedo volver a pasar si quieren. ¿Sabés qué me impresiona además? El ventrículo derecho yo lo veo como redondo, como muy abombado, incluso como que el tabique interventricular está volcado hacia la izquierda, no sé. Me llama la atención, aparte de eso que tú señalas como el derrame, la morfología del ventrículo derecho y del tabique interventricular. ¿Daniel? Y una pregunta, ¿el pericardio a nivel del ventrículo derecho, hay continuidad o no? De la flecha hacia abajo. Esa parte. No, nos pareció que estaba continuo, que no había una discontinuidad del pericardio en realidad.
No parece una imagen de líquido igual, tan clara como la que se ve siempre, ¿eh? Yo insisto en la morfología del ventrículo derecho y del tabique interventricular, me llama la atención. A ver, Eso Daniel, puede ser. que tiene experiencia de cirujano cardíaco, nos va a decir la justa. Daniel. No, justo así. Primero, la motilidad no es mala, no tiene una buena motilidad del corazón, no lo veo con buena motilidad, sobre todo del lado derecho. Hacelo correr de nuevo, Lucía, el video, mientras Daniel habla. Y lo veo, sí lo veo dilatado al ventrículo derecho, y como dice Eduardo, la lámina que tiene, no ha visto uno, no da la impresión de esos taponamientos que ve un poco más de líquido, un poco más de espacio entre las hojas pericárdicas, pero habría que medirlo, a ver cuánto mide eso, si mide más de 1 centímetro, no sé, no me parece que mida más de 1 centímetro, pero sí la motilidad es mala, sobre todo la parte basal del septum interventricular prácticamente no se mueve. El ventrículo izquierdo sí lo veo moverse un poquito mejor, pero al derecho poco y nada. Y otra cosa, para ser un paciente, no sé si estaba consumiendo en ese momento, la frecuencia que tiene no la veo como alguien que haya estado consumiendo justamente en ese momento, porque no está taquicárdico aparentemente, ¿no? No, parece más lento porque decía 115 a la entrada, pero ahí durante el FAS no parece estar a 115, ni mucho menos. Bueno. Se filtró la placa igual ahora, ¿eh? A ver. Se filtró ahí la placa. Sí, le solicitamos la radiografía de tórax. En realidad, nosotros en el servicio tenemos la disponibilidad de realizarla casi de forma inmediata. La sala de rayos queda enfrente a la sala de reanimación y el técnico radiólogo estaba disponible en ese momento, entonces lo cruzamos y le hicimos la radiografía. Perdón, voy a, con el permiso de Lucía y de todos los presentes, este paciente, el cirujano actuante es el doctor Alan García, creo que está por ahí. Yo los acompaño, pero el cirujano principal fue el doctor García. Por si quiere hacer algún comentario, creo que está por ahí, por más que está de guardia, pero creo que anda por ahí. De este estudio, en realidad, a destacar, en principio, el paciente, durante ese mínimo traslado a la sala de rayos que fue inmediata, tuvo un cambio en su estado de conciencia, digamos, se puso más hiporreactivo, si bien respondía con apertura ocular y motora a los estímulos dolorosos, dejó de estar con excitación psicomotriz. En la radiografía confirmamos, una cosa que me olvidé de mencionar, perdonen, pero en el FAS del inicio habíamos extendido la ventana del tórax y nos había parecido que tenía un neumotórax a derecha. Confirmamos la presencia del mismo, confirmamos la topografía del proyectil que se encuentra a nivel de la silueta cardíaca, en realidad paracardíaca derecha, y lo que nos llamó la atención fue que en realidad la silueta cardíaca tenía una forma de gota o de botellón, que en ese contexto nosotros interpretamos que estaba en relación al derrame pericárdico que habíamos visualizado en el FAS. Claro, perfecto, Lucía. Daniel. Sí, Lucía, una pregunta. ¿La radiografía es mucho después del FAS o fue ahí nomás al instante o pasó algún tiempo? Porque por ahí puede justificar o explicar que acá sí se ve un paciente con derrame pericárdico, con hemopericardio. Por ahí se desarrolló el hemopericardio en el intervalo entre el FAS y la radiografía, ¿no? No, la radiografía fue inmediatamente después. Habrá sido como máximo 5 minutos después, de verdad, porque la tenemos muy disponible nosotros. Dale, gracias. Pablo. No, destacar la importancia del aporte de una placa simple. Más todavía si se hubiese logrado, lo cual es difícil en esta situación, un frente y perfil. Acá ya estamos descartando una cantidad de hipótesis previas como la herida transficiante que había planteado en una posibilidad de Eduardo recién, o la herida tóraco-abdominal, que también creo que con esto ya podemos descartarlo, o la extensión
a cuello o al opérculo torácico, que también pudo haber sido otra posibilidad. Así que ya la placa simple aporta muchísimo. Vemos también, creo que ahí no está drenado aún ese hemitórax. Y bueno, si hubiésemos tenido un perfil, capaz que hubiéramos sabido si está adelante, atrás o coincide con la silueta cardíaca. Y lo otro con esa silueta cardíaca, a veces en los pacientes estos que son consumidores, como segundo planteo, el primero es que esto sea la imagen esa en botellón por derrame pericárdico, pero a veces hay miocardiopatías que generan este tipo de imágenes en los consumidores. Pero esto es algo, letra chica, me parece, lo importante, creo que pensar que todo esto es ocupación pericárdica. Gracias, Pablo. Nicolás. Sí, iba a decir exactamente lo mismo de Pablo. Si bien no estamos acostumbrados a la radiografía simple, estuvo muy buena. En un paciente que está con shock, que no tiene un gran hemotórax, el shock puede estar explicado por el taponamiento cardíaco. Y bueno, y ahora tenemos que seguir con la siguiente etapa. Bien. No sé, Andrea, ¿vos tenías la mano levantada en el momento? Sí, la levanté, pero iba a decir exactamente lo mismo que dijo Pablo, por eso la bajé. Está. Perfecto. Daniel. Sí, siguiendo un poco con la silueta, para que el derrame pericárdico o el hemopericardio, como quieran, haga la imagen esa en botellón típica de los derrames típicos que conocemos con esa imagen, tiene que haber cierta cantidad de líquido que no parece, digamos, concordar con el FAS, ¿no? Porque tendría que tener más líquido para presentar esa imagen. Por ahí es como... Iba a decir eso, junto con lo que dijo Fernando al principio. Eso está un poquito dilatado, nosotros no somos ecocardiografistas, pero habría que medir la cavidad y a ver si no está dilatado también, ¿no? Dani. Sí, así Eduardo, sí, yo la veo muy no concordante, ha visto con el FAS y viendo ese eco con el ventrículo derecho dilatado, no vaya a ser también algo de eso, ¿no? Pero bueno, son todas hipótesis que proponemos. Perdón, pero ahí estarían planteando algo como crónico, como que ya traía el paciente y no agudo. Exacto. Sí, Pablo. No, que a veces esos ventrículos derechos tan globulosos, incluso con un tabique interventricular que me impresionó que está desplazado hacia la izquierda, muchas veces se ven en sobrecargas de volumen. Como que a veces la reanimación hay no sé el término, si es hiperreanimación o algo así, lleva a una hipervolemia y a ese estado de ventrículo tan dilatado y con desplazamiento del tabique. Si vemos la ecografía, el tabique no está centrado, está lateralizado hacia el ventrículo izquierdo. Sí, perfecto. A mí me da la impresión, no es fácil en una fotografía tomada en un slide que la estamos viendo a través de internet, pero ahí donde está la línea roja que señala la silueta, pienso que la pusieron por la imagen en botellón del corazón, esa línea roja. Me da la impresión la hiperclaridad del campo pulmonar que está justa cardíaco, como si tuviese bien un signo de trazado a lápiz, alrededor del ventrículo izquierdo, como si tuviese un neumomediastino, un signo temprano de neumomediastino. No sé si les da la misma impresión a ustedes, que no se ve del lado derecho, no se ve sobre lo que sería la topografía de la aurícula, pero sí en la topografía del ventrículo y ahí en el ángulo cardiofrénico, como que la veo muy nítido, como si fuese un signo temprano de neumomediastino. Capaz que no tenga ninguna relevancia, pero bueno, me da esa impresión. Bueno, seguimos adelante, Lucía. Un poco para comentar, nosotros intentamos obtener una radiografía de perfil del paciente, pero dadas las condiciones en las que estaba primero excitado y luego con el cambio de ese nivel de conciencia, verdaderamente no fue posible. Pero sí sabemos
hubiese sido interesante, o por lo menos válido, tener una radiografía de perfil que nos ayudara a topografiar, sobre todo el proyectil, un poco más. Claro. Nuestra pregunta, en este caso, es qué harían ustedes con estos hallazgos imagenológicos y clínicos en este paciente. Guillermo. Bueno, muy interesante el caso. Yo creo que sí, todas las hipótesis son válidas, pero bueno, uno trata de pensar en lo que sería lo más posible desde el punto de vista estadístico, y lo más peligroso para el paciente es que tenga un taponamiento cardíaco, así que bueno, yo pensaría en operarlo al paciente. En realidad, después de haberle colocado ya inicialmente drenaje pleural bilateral en esta instancia, bueno, si eso hubiese sucedido, el tubo izquierdo no hubiese tenido débito, del lado derecho se hubiese drenado ese neumotórax que estamos viendo ahí, y ahora estaríamos en la instancia de ese líquido pericárdico, la bala, en la proyección de la silueta cardíaca y la condición de shock, por lo cual, bueno, creo que tendría indicación de toracotomía. No me animaría a una ventana pericárdica, porque no es el típico caso de herida pulso cortante, que uno, bueno, piensa que la herida es pequeña y puede haber dejado de sangrar. No tenemos experiencia con el lavado por ventana pericárdica con heridas de bala, así que, bueno, creo que en este caso sería para una exploración, y en realidad la duda que yo en este momento tendría es si hacer una esterotomía mediana o una toracotomía anterolateral derecha. Parece que la lesión está en las cavidades derechas, y bueno, a veces uno empieza por la derecha y después se ve obligado a seccionar el esternón para tener más campo. La esternotomía mediana, si fuera factible, ya por ahí estoy un poco más adelante en la discusión, ¿no? Pero creo que la esternotomía mediana por ahí sería la incisión ideal si se pudiera hacer. Excelente, Guillermo, De gracias. acuerdo. Pablo. Guillermo, no se me hubiera ocurrido hacer eso. No, discúlpame la discrepancia. Primera cosa, la cavidad pleural está ocupada por aire y es un neumotórax que no es muy importante, y aparentemente no está ocupado por líquido, a pesar que siempre es aire y sangre, pero lo que predomina acá aparentemente es el aire y no hay mucho más cosas que eso. La ocupación pericárdica parece no ser tan grave tampoco. Yo no sé si hubiese marcado un paso intermediario de colocar un drenaje pleural, ver qué respuesta hay frente justamente al drenaje del espacio pleural y ver si recupera hemodinámicamente el paciente, y de ahí llevarlo al tomógrafo, con la finalidad de precisar un poco más cuál es el problema en este momento. No sé, hubiese tomado ese paso intermedio. A mí me da la impresión de que estas discrepancias o pseudo discrepancias se da porque todavía no sabemos qué pasó cuando colocamos el drenaje pleural. Nos falta la colocación del drenaje y la evaluación de lo sucedido. Capaz que nos estamos adelantando un poquito. Daniel Sánchez. Sí, yo iba a decir algo parecido a lo de Pablo. Vería qué sale por los drenajes y según eso tomar una que otra decisión. Y lo que decía Guille, lo de la ventana, a mí la verdad me quedó duda si esa imagen radiográfica o se formó un nemopericardio entre el FAS y la radiografía, que bueno, sería raro. Y ante la duda, vería de hacerle una ventana. Si veo que sangra, bueno, ya directamente le haría la ventana, por supuesto, en quirófano, todo listo, preparado para una toracotomía, una esternotomía, o incluso como una de esas dos incisiones, una toracotomía anterolateral derecha, pero sería un poquito más cauto esperando, viendo qué sale, ¿no? por los drenajes y qué pasa, si mejora o no el paciente. Yo sigo pensando en algo, no sé si hipertensivo, pero que el neumotórax podría llegar a comprometer la hemodinámica. Perfecto, perfecto. Nicolás. Sí, a mí me parece lo que le dije hace un ratito. Lamentablemente me desconecté, no sé por qué, y agarré enganché cuando estaba hablando Guillermo, pero en un paciente que tiene una hemodinamia inestable, que tiene un neumotórax derecho, pero que no es tan grande, no estoy pensando que tenga un neumotórax hipertensivo para ir, no tengo urgencia en drenar esa cavidad pleural, me parece. Entonces, lo que me queda para explicar la situación hemodinámica del paciente es lo que le encontramos en el corazón. Capaz que un pequeño derrame en un corazón que previamente está alterado provoca esa descompensación.
Entonces a mí lo que me preocuparía es drenar el taponamiento cardíaco y de ahí seguiría para adelante. No, estoy en duda entre hacer una esternotomía o hacer una toracotomía anterolateral derecha. Perfecto. ¿Polo? Sí, yo en esa situación, lo que hablaba de recién Nicolás, yo me voy directamente con esto, después de colocarle el drenaje pleural, ver un poquito, me voy a sala de operaciones y se come. Quedaste muteado un momento, no te estamos escuchando, Polo, no te estamos escuchando. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, sí. Que le haría una toracotomía anterolateral izquierda y lo que uno ve es directamente que esa bala en la radiografía puede ser tangencial y que el pericardio que tenga es poca cosa, o sea, no debe tener una lesión de las cavidades propiamente dicho, sino del saco pericárdico, y lo que viene juntando es eso, ¿no? Que se evidencia en el ECOFAST que hicieron inicialmente. Después, otra cosa, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo, qué repercusión tiene este corazón en un paciente consumidor, ¿no? Consumidor de pasta base de cocaína? Digo, eso, digo, yo no tengo idea, pero no he visto muchos, pero me imagino yo que alguna repercusión debe tener. Bien, gracias, Polo. Eduardo, ¿qué nace? Sí, no, para aclarar, porque me pareció escuchar lo que hay que, no cabe duda que hay que drenarle el tórax, ¿eh? Eso es Sí. una clave. Encontrado el neumotórax, drenado el neumotórax. La B está primero, no se sabe cuánto va a avanzar más, así que eso está clave. Y ver qué pasa después de eso, de la reanimación y de drenarle. Claro. Ahora después podemos ver si realmente el proyectil entró a corazón o no, si es todo lo que estuvimos pensando, y veremos si se puede. Pero tampoco está mal pensar en una cirugía de entrada. Gracias, Eduardo. Bueno. No se la jugó, Eduardo, ¿eh? Bueno, Lucía, contanos. Estoy siendo político hoy un poquito. Bueno, la conducta que tomó el equipo quirúrgico fue subir el paciente al bloc quirúrgico y colocar un drenaje pleural derecho, un drenaje pleural de tipo Jolie número 28. El procedimiento no tuvo incidentes y el gasto inicial del drenaje fue de 700 centímetros cúbicos de contenido hemático rojo y rutilante. De la evolución inmediata, en realidad destacar que el paciente tuvo un cambio leve hemodinámico, una mejoría de la presión arterial, 160, una disminución de la frecuencia cardíaca, pero persistía con requerimiento de vasopresores. El drenaje luego de ese gasto inicial oscilaba, pero no tuvo aumento del gasto más de esos 700 iniciales, y el paciente tiene una saturación de oxígeno del 98%. Pero yo acá me hago una pregunta, Lucía. Sí. Y la hago extensiva a todos. ¿Persistía con requerimiento de vasopresores o tal vez le faltaba un poco de sangre y volumen? Durante la cirugía, durante la colocación del drenaje pleural, se le transfundieron 2 volúmenes de glóbulos rojos, que fueron solicitados por el equipo de anestesia que fuimos trabajando en conjunto. Luego de ponerle el drenaje, nosotros le preguntamos a los anestesistas cómo estaba el paciente hemodinámicamente, y la verdad es que si bien había tenido este cambio en la presión y la frecuencia cardíaca, ellos nos refirieron que el aporte vasopresor todavía era necesario. ¿Estaban usando noradrenalina? Sí. Bien. Pero eso, ¿cómo lo hicieron? ¿Le sacaron el vasopresor? Se mantuvo desde la puerta. Por eso, pero ¿y cómo saben que necesitaba vasopresores? Claro. Digo, eso le iba a preguntar justo cuando lo dijiste, lo dijo Fernando antes. Digo, no entiendo eso de todavía necesita vasopresores. ¿Que se lo sacaron? ¿Lo bajaron? Eso no. Ahí hay una cosa media rara. Vos sabés que a mí me pasa lo mismo. Cuando estoy operando y el anestesista me dice eso, ¿sabés qué sensación me queda? Que es tipo, no jodas, vos seguís operando, Claro, porque yo me encargo de esto, ¿no? Que lo dicen Sí. para que no fastidie.
Claro. No, mirá que sigue requiriendo. Yo tampoco me puedo poner a discutir, ya está, estoy operando. Siempre tengo esa sensación, que es como que, vos lo tuyo, anda a coser. Vos anda a coser los agujeros. Andrea. Sí, un poco por este tema de los vasopresores. Una vez que le ponemos vasopresores en el prehospitalario, perdemos la noción de cuál es el basal del paciente. Sí, claro. Entonces es muy difícil saber en qué momento le podemos sacar el vasopresor y en qué momento le podemos bajar la dosis. O sea, perdemos totalmente la noción de qué es lo que realmente pasa fisiológicamente con este paciente. Entonces me parece que más que la necesidad de continuar con vasopresores propia del paciente, acá tenemos una interferencia del personal prehospitalario que se los colocó antes, y bueno, ahora son necesarios, pero coincidamos que con 160 de TA, para un paciente de 23 años, es un paciente que está con una TA relativamente normal, considerando que acaba de perder 700 centímetros cúbicos de sangre por un tubo de drenaje pleural. Entonces, yo esos vasopresores, si yo estuviera manejando el vasopresor realmente, porque a veces los cirujanos no los manejamos, tenés razón, Fernando, trataría de comenzar a bajar la dosis. Obviamente no se les vamos a poder sacar de un momento para el otro, pero Andrea, sí bajando la dosis. Andrea. Sí. 36 años, no 23 tiene. Es un poquito más, pero es un poco más. Bueno, sí. Es joven, es joven igual. Pero... Sí, es joven. Pero igual yo intentaría ir bajando la dosis. O sea, por lo menos para ver si podemos lograr tener una TA propia del paciente y no la provista por el vasopresor. Acá en el chat Pablo Baúl agrega además la posibilidad de la pericarditis crónica, derrame pericárdico seroso en pacientes consumidores de droga, ¿verdad? Un poco en la línea de lo que hablaba Pablo Caviglia, de la posibilidad de tener además todo este contexto de trauma en un paciente con una cardiopatía previa. Bueno, muy bien, seguimos adelante, Lucía. En realidad nuestra pregunta en este momento era qué hubiesen hecho ustedes en esta situación. Entendemos el tema del uso de los vasopresores y de la relación con el equipo de anestesia. Además, en ese contexto, el paciente tuvo ese gasto inicial que no aumentó, estaba en esa situación hemodinámica. Si quieren, les contamos qué hicimos nosotros. En realidad, la situación... está el doctor, lo veo el doctor Alan García conectado, pero cuando el anestesista te está diciendo, mira que todavía es hipotenso, requiere los vasopresores, todavía está en shock, fíjate que sangra, porque todos sabemos que pasa eso. No puede ser cuánto del tubo, está muy roja esa sangre, está caliente, está sangrando. Yo sé que uno no debería someterse a esa presión, pero rápidamente hay que tomar una resolución. Lo dejo así o adopto otra conducta. Entonces, la situación era básicamente esa. El anestesista comentándote de que, bueno, todavía es hipotenso, no, tiene la canilla abierta, bueno, todo lo que sabemos que nos dicen los anestesistas cuando los pacientes están, que ellos no los pueden, no están tranquilos. El anestesista no estaba tranquilo. No sé, Plan, si querés agregar Graciela, o sea que tu pregunta, a ver si la puedo resumir, es así. Le colocaste un drenaje pleural, salieron 700 de sangre roja y un anestesista que te come la oreja. ¿No? En resumen es eso. ¿Qué harías tú bajo presión? Claro, me querés decir, para frenar al anestesista tenés que tener más espalda. Va por ahí tu pregunta. A ver, ¿Se Alan. escucha? Sí, adelante. ¿Cómo está, Fernando? Perdón porque me conecté tarde porque en la realidad estoy en la guardia todavía. La situación clínica fue muy bien, como comentó Lucía, fue así. Hacer el EcoFast, cabe destacar que nosotros estamos en la etapa, digamos, de formación también, ¿no? Entonces, esa lámina que veíamos en el FAST del pericardio, a mí me generó la duda si era un derrame o no. Hemos visto otros pacientes con derrame mucho más claro, y me quedaba la duda si esa lámina era o no era un derrame.
como rápidamente tenemos la radiografía enfrente, o sea, pegada a la sala de reanimación en la emergencia, nosotros siempre que llegan los heridos, le pedimos al radiólogo que baje, y el radiólogo está ahí el momento que nosotros lo recibimos. Le hicimos esa radiografía, y bueno, fue lo que ya se comentó. Entonces, la verdad, en ese momento, el más grande del equipo quirúrgico era yo. O sea, estamos hablando de que éramos todos chicos, ¿no? Entonces lo decidimos subir a blog, y lo que hicimos fue ponerle ese drenaje, y en ese momento pasa eso, cambia un poquito la hemodinamia, pero bueno, la duda persistía de si teníamos o no un derrame pericárdico traumático, ¿no? Esa era la situación clínica en ese momento, Bien. digamos. Entonces, les extiendo esta pregunta, ya que Andrea levantaste la mano, capaz que también ya aprovecho con la pregunta. ¿Toracotomía o ventana pericárdica? Y Andrea. yo tenía una tercera, que era la que te iba a decir. En realidad les iba a preguntar si tenían posibilidades de repetir el IFAS, de repetir esa ventana pericárdica, para ver en este lapso de tiempo que llevó subirlo a bloc y colocarle el tubo pleural, si había variado esa cantidad de líquido o esa sospecha de líquido, si la podíamos confirmar o no. Que eso es algo relativamente rápido que podemos hacer, pero que necesitamos un ecógrafo dentro de quirófano. No sé si tenían la posibilidad de hacerlo. Y el doctor Daniel Sánchez te pregunta gasometría. ¿Tenemos datos? También. En cuanto a la primera del EcoFat, sí, tenemos otro ecógrafo en bloc, que es un poco más primitivo, más viejito, digamos, pero lo tenemos. Nosotros lo repetimos al EcoFat de ahí, y la verdad que a mí, personalmente, me parecía que el derrame era un poquito mayor. No tenemos el video, pero el derrame me parecía que había aumentado, pero sigo hablando de algo mismo, de que no era más mayor 1 centímetro, de que era chiquito, pero me seguía quedando la duda. Le hicimos un EcoFat ahí con el paciente, digamos, intubado y drenado. En bloc le volví a repetir el FAT, y me dio la sensación de que era un poquito mayor del que había visto en cuarta abajo. Bien. Bien. ¿Y tenía gasometría? No, la verdad que si lo hizo el equipo de anestesia, la verdad yo en ese momento no tengo el valor, no me acuerdo. Bien. Pablo Caviglia. Convengamos que imaginológicamente esto no es un taponamiento cardíaco, no hay ningún colapso de las cavidades, pero sí hay un derrame pericárdico. Entonces, una posibilidad, algo que pudo haber pasado, esta herida de arma de fuego, que haya transfixiado parénquima pulmonar, pero además el pericardio, y que en este momento haya un sangrado de origen miocárdico abierto a la cavidad pleural, y por ese lado que estuve viniendo esa sangre rutilante, como otra fuente justamente de sangrado. En ese caso, creo que sí estaríamos justificando la toracotomía o esternotomía, y que la ventana no nos expondría justamente ese planteo no podríamos ver justamente esa lesión. Así que si pensamos algo así, creo que la toracotomía o esternotomía está justificada. Bien, gracias Pablo. Bueno, ya tenés unas cuantas opiniones, Lucía. Contanos. Seguimos. Bueno, el equipo quirúrgico decidió realizar la toracotomía anterolateral izquierda. Derecha. Izquierda. Sí. De la exploración, destacar que no presentaba hemotórax el paciente, tampoco se evidenciaron lesiones parenquimatopulmonares. Realizamos la apertura del pericardio en sentido longitudinal por su cara anterior y evidenciamos la salida de líquido citrino, escaso, pero de esas características. Cerramos el pericardio de forma parcial con separados de trasero, colocamos el drenaje pleural en el tórax izquierdo y cerramos la toracotomía. Tenemos un video del intraoperatorio. Lucía, pará, antes de pasar el video, te voy a hacer una pregunta. ¿Y por qué ustedes escogieron izquierda y no derecha? Bien, en principio no pensamos que hubiera actualmente un sangrado activo a nivel del hemitórax derecho, luego de haber evacuado ese gasto inicial que, después de todas las maniobras, repetir el FAS, iniciar la toracotomía, no había cambiado.
y pensábamos que íbamos a tener un mejor manejo, sobre todo del corazón, a nivel de haciendo una toracotomía izquierda que haciéndose la derecha, sabiendo que podríamos hacer la izquierda y extenderla luego. Por eso optamos por hacer la toracotomía izquierda en principio. Bien, pero Fernando. ¿sabés qué? Ya le voy a dar la palabra. Ah, dale, Alan, sí. No, es un poco justificando. En realidad nosotros para el manejo del trauma, por supuesto estamos acostumbrados a la toracotomía intralateral izquierda. La derecha, para el manejo sobre todo del corazón. Algún cirujano acá en la Guardia del Pasteur también hace esternotomía, pero bueno, nosotros tenemos ahí, digo, particularmente yo la experiencia, la poca, ¿no? Que tengo acá del hospital, hacemos toracotomía intralateral izquierda. Y tuvimos esa discusión, si hacer derecha, izquierda, si hacer esternotomía, qué hacer, qué no hacer, como en realidad nosotros íbamos a hacer derecha de entrada, si en el drenaje pleural derecho seguía sangrando, bueno, ahí sí hacíamos derecha de entrada, pero como no vino más gasto, la verdad para manejar el corazón, entendí yo en ese momento que era lo mejor hacer una toracotomía lateral izquierda, que me iba a sentir más cómodo, porque estoy más acostumbrado, digamos. Pero Claro. digo, Alan, es te hago eso. una pregunta. Vos decidiste la toracotomía por si tenías una lesión cardiopericárdica, ¿puede ser? Claro, nosotros nos convencimos de que es un derrame pericárdico y hasta demostración de lo contrario era por el proyectil. Entonces, pensaste que podías tener lesión cardíaca. El problema que ibas a tener con una toracotomía izquierda es que donde nos mostraste la bala en esa radiografía, si tenía una lesión, factiblemente la iba a tener en cavidades derechas. sí, nosotros la ampliamos, o sea, hicimos la ampliamos con digamos, completamos la esternotomía. Entiendo. Si tú haces una toracotomía anterolateral izquierda y la lesión está a derecha, va a ser muy difícil que la puedas manejar, entonces sí vas a tener que terminar haciendo tal vez una Del otro clamshell. lado. Claro. Por eso, Sí. en este paciente que está relativamente estable en su hemodinámica, que no pensás que vaya a parar ya, que tengas que hacer un clampeo de aorta, y voy a tirar mi opinión porque ahora está Daniel y quiero ver qué va a opinar Daniel, que es un cirujano cardíaco, pero yo hubiese preferido entrar por derecha, porque es más factible que tuviese lesiones en cavidades derechas y me parece que ahí ya sería más manejable las cavidades derechas a través de una toracotomía anterolateral derecha, o quizás una esternotomía. A ver qué nos dice Daniel. Daniel. Sí, hay que estar ahí en el lugar de Alan, ¿no? Para decidir y... Por supuesto. No, sí, porque acá lo estaba viendo tranquilo, sentó en la casa. Claro. Pero sí, por ahí, como dice Fernando, capaz que Alan pensó, bueno, lo controlo el corazón del lado izquierdo y si me sangra el lado derecho, le hago la clamshell o abro el esternón. También es la otra opción. Pero viendo dónde estaba la bala, a ver, yo lo hago ahora tranquilo, sentado. Yo hubiera, capaz que lo pensaba al revés, le abro el derecho y si tengo problemas o si hay algún problema del lado izquierdo, le hago la clamshell y paso para el otro lado. Pero bueno, acá tranquilo, sí, uno dice, bueno, la derecha o la esternotomía, por supuesto, si se cuentan con los elementos para hacerlo. Pero no, está perfecto, se solucionó el problema, no pasa nada. Sí, claro. Bueno, adelante. Lucía, nos ibas a mostrar el video, perdóname que te corté. No hay problema. No sé si se ve bien ahí. Ahí hacemos la apertura longitudinal del pericardio. Espero que se pueda llegar a apreciar la salida de líquido citrino. Escasa cantidad, pero Y muy poquito es la única líquido, calidad del gas. casi nada. ¿Cómo? Muy poquito líquido, Sí, digo. muy poquito. Sí. Y qué poquito parece moverse el ventrículo, ¿no, Daniel? También, sí, no se mueve. Y otra cosa, también está bueno que Guille Varillaro siempre lo recalca, ¿no? Está seccionada la costilla, de seccionar dos cartílagos costales para tener una buena exposición. Para poder abrir bastante el finoquieto, ¿no? ¿Está algo engrosado ese pericardio? No nos pareció particularmente. Lo que sí nos pareció antes de abrirlo, es que abombaba. Eso en ese momento además nos hizo pensar más todavía que iba a tener un derrame pericárdico, un hemopericardio. Y en realidad estaba un poco tenso, no estaba engrosado, o por lo menos no nos pareció que estuviera particularmente engrosado.
Acá Néstor Fujimi dice una cosa que yo comparto plenamente. ¿Y esto no será una miocardiopatía dilatada por cocaína que tiene este paciente? Y Fernando, otra cosa, ¿mejoró el paciente cuando le drenaron el pericardio? Se mantuvo igual, en realidad no tuvo grandes cambios hemodinámicos. Hay que irse para el lado derecho entonces ahora. Ahora estamos en la cirugía y ahora hay que pensar para dónde está ese proyectil, por dónde pasó del mediastino. No. En principio parecería que pasó por detrás del corazón. No, es que no pasó. ¿Sí? ¿Cómo que no? Si entraba por izquierda, ¿no entraba por izquierda? No, por derecha, por derecha. Ah, pensé que era... Bueno, No. entonces todo lo que dije estaba mal. ¿Por qué no me pararon antes? ¿Por qué no me pararon antes? Fuimos muy diplomáticos, Eduardo. Bueno, pero cuando el viejo habla que se equivoca, tienen que pararlo. No, Eduardo, no, te dejamos hablar nomás, así que... No, entonces nada que ver, está bien. Era toracotomía derecha. Claro. No cabe duda. Está atrás del corazón, era una lesión Porque que no dio el corazón y todo lo que pensamos del corazón era cierto. Era esto de que no se veía ese líquido tranquilo, que el corazón estaba dilatado, que tenía solo el neumotórax del lado derecho. Entonces ahora pensando todo, está bien, ahora tengo el diario del lunes, pero yo estaba pensando que era de izquierda a derecha. Si es de derecha, no había que haberle hecho en principio toracotomía. ¿No le hubieras hecho toracotomía de ningún tipo? ¿Ni derecha? Y menos izquierda. A derecha tampoco no le hubieras hecho una toracotomía. Y viste que dije, al principio se podía hacer, pero la cuestión era que si el paciente había mejorado y todo, podíamos investigarlo un Lo poco que más. pasa es que daba una duda. Sí, sí. Yo les pregunté si toracotomía o ventana, porque quedaba una duda si incluso no había crecido Claro. el No, líquido pericárdico. y con la ventana hubieses tenido ahí una buena cosa. Claro. Nicolás. Digo, había preguntado más temprano en el chat, entiendo que vinieron 700 de sangre roja, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que vinieron las 700 de sangre hasta que le pegaron el balazo al paciente, sabemos? ¿En este rato tuvo algo de gasto el drenaje o vinieron los 700 inicial y después no vino más nada? Después del gasto inicial no se modificó, no hubo más gasto. O sea, significativo. En principio 700 no es hemotórax masivo, así que... Bueno, yo en principio digo, para seguir avanzando con la discusión, para mí siempre en mi pensamiento está la seguridad del paciente. Yo hubiera entrado por derecha, ¿no? Pero tengo un paciente que lo estoy operando, que está hemodinámicamente inestable, que me vinieron 700 de sangre del lado derecho, que tengo una bala ahí próxima al pericardio al lado derecho. Yo creo que le abro al lado derecho, que sigo con la toracotomía, hago un Clanchet, investigo bien y cubro el tratamiento de las lesiones del lado derecho, que son las que realmente tiene el paciente. No me quedo con el tubo y los 700 y la duda, digamos. Andrea pregunta si está inestable realmente. Y bueno, yo qué sé, si está requiriendo vasopresores, si es así, te diría que no te sé responder. Adelante. Adelante, Andrea. Yo me pregunto si realmente está inestable este paciente. Sinceramente, desde que lo empezaron a presentar, hay algo del paciente en la clínica que no me termina de cerrar. Porque si bien está hipotenso, no está taquicárdico, pero está con vasopresores, pero tampoco tiene una frecuencia cardíaca compatible con la administración de vasopresores, porque nunca dijeron más de 100 de frecuencia cardíaca, y por lo tanto, si está con vasopresores, realmente es muy poca la frecuencia cardíaca.
Tampoco tenemos una hemodinamia compatible con un consumo excesivo de cocaína, porque también estamos en lo mismo, está hipotenso pero no está taquicárdico. Entonces, realmente me queda la duda de si realmente es un paciente que está hemodinámicamente inestable. Entonces me parece, en base a esto, que como clínicamente no lo puedo terminar de definir, tampoco me puedo dar el lujo de zamparle, y se los voy a decir en criollo, ¿no? Zamparle un clamshell a un paciente que no tiene sentido hacerle ningún tipo de incisión. Entonces, probablemente me hubiera planteado la necesidad de hacer una ventana pericárdica para mirar, si bien ya sabemos que no están indicadas en heridas de arma de fuego, pero me parece que este paciente es un paciente muy puntual, muy distinto, es la excepción de la regla, ¿sí? De hacer una toracotomía la hubiera hecho derecha, con la posibilidad de ver a ver qué pasaba con esa pleura y ver si había pasado para la izquierda o si era necesario por ahí abrir y cortar el esternón hacia la izquierda. Pero realmente la idea de meterle de entrada una herida pensando en una clamshell, yo no sé, porque para mí este paciente no está hemodinámicamente inestable, sinceramente. Más, yo no hubiese hecho una toracotomía anterior. Para mí es una toracotomía posterolateral. La bala venía de atrás, no venía de cosas, y se quedó en la derecha y tenía un neumotórax. Si es para una toracotomía porque el paciente estaba hemodinámicamente anormal, porque quiero ver por lo que quiero saber, o mismo para el corazón, para mí era una toracotomía posterolateral, porque si tengo que revisar estructuras posteriores por la anterior, es dificilísimo. Ahí te salió el cirujano de tórax de adentro, ¿no? El cirujano de trauma de tórax. Sí, yo estaba pensando que una de las causas de sangrado en este paciente puede ser los sangrados parietales, ¿no? Y puede tener una herida intercostal bien posterior, y realmente por la toracotomía anterolateral izquierda estás a 10 cuadras, ¿no? Exactamente. Del otro lado, sí. Pablo. No, ahora acompañando la situación de la toracotomía izquierda que tiene, la pericardiotomía ya realizada, y aparentemente con un paciente que está relativamente estable y con un drenaje pleural derecho que da 0 gasto, bueno, me interesa saber si ese drenaje pleural está funcionando. Entonces, primera cosa, como algo muy básico, pero se me ocurre ver si está realmente, que no esté obstruido y que no se haya creado nuevamente un hemotórax o un hemoneumotórax. Y por lo tanto, en el bloque quirúrgico mismo, lo que realizaría sería una radioscopía antes de hacer un clamshell, que me parece, si está estable el paciente, me parece bastante agresivo. Si está estable, vuelvo a decir, y si no hay sangrado, antes de realizarlo, confirmar que esté funcionando normalmente ese drenaje y que no se haya reproducido el derrame pleural. Si nada de eso ocurrió y está estable el paciente, creo que no le haría una toracotomía derecha. Gracias, Pablo. Radioscopía que venía reclamando Néstor Fujimi. Néstor. Hola, sí, justamente eso es lo que iba a agregar. El FAST, como habían dicho, como lo dijo Andrea, y como sí lo hicieron en quirófano, es muy importante, pero si uno tiene un arco en C, puede hacer una radioscopía y haciendo un juego de movilización de la C del arco, uno puede tener distintas proyecciones y por ahí ver y tener una idea aproximada de dónde puede estar ese proyectil. Inicialmente yo, en lo particular, lo vieron en el chat, yo le hubiera hecho una toracotomía anterolateral derecha, y si hubiera sido necesario prolongarme con una clamshell hacia izquierda, es lo que yo puedo hacer en mi medio. No pienso en una esternotomía porque no tengo los elementos para hacerlo, pero sí hubiera pensado una toracotomía anterolateral derecha. No sé si una posterolateral, porque la verdad que tampoco no tengo esa experiencia, por decir, como dice Eduardo, no la tengo, pero sí una derecha sí hubiera empezado por ahí. Y lo que yo sigo insistiendo, y me voy a poner muy pesado, es con el tema que no nos debemos olvidar, a pesar de que es joven, una miocardiopatía dilatada
por cocaína y que a su vez eso puede generar el hecho que haya estado hipotenso. Y el otro tema está en que la cancha se embarró desde el primer momento en que fue reanimado con vasopresores en un prehospitalario. Gracias. Gracias, Néstor. Daniel. Sí, parecen una miocardiopatía por consumo y de cocaína, pero bueno, sí. Y la otra cosa bueno, eso también puede justificar que el paciente está hipotenso, ¿no? Un paciente que está en bajo gasto por su insuficiencia cardíaca, entre comillas, podríamos decir. Y también el consumo de cocaína cuando uno consume mucha cocaína, lleva un agotamiento de los neurotransmisores y de los neurotransmisores adrenérgicos principalmente, y termina el paciente haciendo un estado de shock o de hipotensión. Lo poco que me acuerdo de la cocaína, por ahí Pablo sabe un poco más, pero el consumo prolongado y excesivo de cocaína, aparte de la miocardiopatía dilatada, como digo, produce hipotensión por el agotamiento ya de los receptores adrenérgicos, ¿no? De los neurotransmisores adrenérgicos. Y eso también puede justificar un poco que el paciente ya de por sí esté hipotenso, ¿no? Sobre todo en los consumidores crónicos. Seguro, seguro. Gracias, Daniel. Guillermo. Bueno, excelente el caso, lo felicito por haberlo traído. Estoy seguro que a muchos de ustedes les debe traído recuerdo de alguna oportunidad que todavía no ha pasado de realizar alguna toracotomía o laparotomía no terapéutica. Pero yo creo que estos escenarios, donde uno piensa que el paciente tiene algo más grave y después termina siendo afortunadamente más leve, es algo que forma parte del paisaje del trauma. Y creo que hasta podría ser considerado como un signo de calidad de la asistencia que cada tanto haya una exploración no terapéutica. Esto como con la apendicectomía, ¿no? Que cada tanto haya algún apéndice normal en nuestras exploraciones es mucho mejor que decir que siempre operamos solamente peritonitis. Una sensación más amarga que terminar una guardia con el pensamiento de que un paciente se tendría que haber operado antes, o que se operó tardíamente, o que al shock hipovolémico lo corrimos de atrás, o que quedó una lesión desapercibida de víscera hueca. Realmente son sensaciones por las que uno no quiere atravesar nunca, y creo que a veces el precio de eso, el celo para que eso no ocurra, a veces nos lleva justamente a realizar algún procedimiento no terapéutico. Pero yo creo que eso forma parte, como les digo, del paisaje del trauma. Así que yo coincido con la conducta que se tomó. Yo quiero discrepar un poquito, Guille. Está bien que a veces nos pase, pero yo, porque pensaba que era de izquierda a derecha. Este proyectil estaba en derecha. No tenía nada en el izquierdo, no rebotó ni vino para acá. No estaba indicada la toracotomía izquierda. Punto. No tenía ni neumotórax, no tenía motor, no tenía nada en el izquierdo. Así que no está indicado. No va. No, yo decía con respecto a la exploración en general, por ejemplo, a través de una esternotomía mediana, no ya el tema técnico La más fino esternotomía podría ser, habría que ver. Si estaba en anterior del corazón, iba a ser difícil por otra vía, pero parecía más otra cosa. Perfecto. Gracias, Eduardo. Bueno, Lucía, contanos cómo siguen. Bueno, la verdad es que nosotros en ese momento nos inclinamos un poco más hacia lo que decía el doctor Caviglia. Pensamos en ese momento que todo lo que nosotros habíamos creído como inestabilidad hemodinámica, como hemopericardio, en realidad correspondía a un derrame pericárdico en un paciente con una miocardiopatía previa. Extendimos la toracotomía un poco hacia el esternón. Verdaderamente el gasto del drenaje no cambió, el drenaje estaba bien posicionado, o bueno, por lo menos estaba funcionante, oscilaba. Y en ese contexto nosotros en realidad dimos por finalizada la exploración quirúrgica. El paciente en el posoperatorio inmediato, en la primera hora, evolucionó bien, hemodinámicamente estable, y se le solicitó una tomografía de tórax, abdomen y pelvis en la evolución, que en realidad lo que veía era un extenso enfisema subcutáneo, y topografía del proyectil metálico en el segmento posterior del lóbulo superior derecho, con una laceración y contusión pulmonar a ese nivel. Presentaba un escaso hematotórax bilateral que era mayor a izquierda, presentaba una fractura multisegmentaria del sector posterior de la cuarta costilla derecha y una fractura del cuerpo escapular. Y le solicitamos un ecocardiograma transtorácico que veía lo que ustedes se dieron cuenta en realidad al principio, que tenía una dilatación del ventrículo derecho con una FEBI disminuida del 50%.
Estas son las imágenes más representativas de la tomografía. Se ve a este nivel la fractura escapular y a este nivel el artefacto metálico del proyectil con la contusión pulmonar asociada, la colocación de los drenajes pleurales, el enfisema subcutáneo que seguía persistiendo y el escaso neumotórax residual. El paciente tuvo una buena evolución postoperatoria, se mantuvo con la hemodinamia estable, sin trabajo respiratorio, sin elementos de clínica infecciosa. Ambos drenajes pleurales no presentaron un aumento de gasto evolutivamente y se retiraron progresivamente, y el paciente fue alta al 10º día de positivo. Era para una video este. Pablo, Caviglia. No, que estas dilataciones, estas miocardiopatías, a veces son tóxicas y otras veces en estos que son consumidores, y a veces son isquémicas y tienen una miocardiopatía dilatada de origen isquémico, y a veces se intrincan las dos cosas. Muchas veces evolucionan favorablemente el tema de la pericarditis con antiinflamatorios y con colchicina. Eso es lo que actualmente se está haciendo en estos casos de la pericarditis. Pero después está la investigación de por qué tiene esa dilatación, y vuelvo a decir, a veces son pacientes que se estudian posteriormente con pruebas ergométricas y a veces con estudios imagenológicos, incluso resonancias, cardioresonancias, para definir cuál es el problema de este paciente, si va por la vía coronaria o por la vía de miocárdica exclusivamente. Excelente, gracias Pablo. Andrea. No, obviamente primero para felicitarlos por el caso, porque nos da la posibilidad de discutir cosas que por ahí no solemos discutir, como esta cuestión de que el paciente que tiene un trauma a veces tiene otras cosas asociadas y no necesariamente un viejo, porque nosotros siempre pensamos en todo el bagaje que trae como enfermedades asociadas una persona, un adulto mayor, por no decir los viejos, pero la realidad es que la gente joven también suele tener ese bagaje, y este fue un caso en el cual se vio que ese bagaje era el que afectaba. Y el resaltar que por ahí, si bien estamos en trauma y todos sabemos que tenemos que actuar rápido y tenemos que ser muy, muy resolutivos y muy decididos a hacer cosas, también hay que en el paciente tomarse 2 segundos, poner el pie en el freno y pensarlo desde la clínica. Yo rompo mucho las bolas con la clínica, pero realmente a mí me molesta mucho cuando clínicamente el paciente me dice que algo no me está coordinando, cuando me doy cuenta de que hay algo más acá en este paciente. Y también me molesta mucho no llegar al diagnóstico correcto y tanto operarlo por de más como operarlo por de menos. O sea, ir a operar una apendicitis, que yo diagnostico como apendicitis, encontrarme con que no era una apendicitis, me embola. Y en trauma me pasa lo mismo con todos los pacientes, por eso rompo tanto las bolas con la clínica quirúrgica, ¿no? Y este paciente da para todo eso. Y hay que poner el pie en el freno, les decía yo, porque a ver, yo ahora tengo 56 años y comparada con la Andrea de los 20 y pico o 30 y pico, que pesaba 48 kilos, también tengo varios kilos de más, ¿no? Pero cuando yo pesaba los 48 kilos, yo vivía tomando Fortil, porque mi presión normal, parada, de pie y trabajando, era 80-40. Si ustedes me hubieran agarrado en esa época, me zampaban un clamshell. O sea, chicos, pongamos el pie un poquito en el freno a veces. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Andrea. Bueno, yo quiero felicitarlos, realmente me encantó el caso, me encantó el caso. Me encantó cómo lo presentaste, Lucía. Bárbaro, nos tuviste en ascuas. Y yo los quiero felicitar, te quiero felicitar, porque desde acá, como dijo hoy Daniel, sentarse acá tranquilo, como estoy yo acá en un escritorio en Piriápolis, es muy fácil criticar desde el lado de acá. Hay que estar ahí con una anestesista comiéndote la oreja. Hay que estar ahí, entonces no es tan fácil. Pero sí, tal vez resumiendo, uno diría, bueno, si un proyectil no
Una de mis grandes traumas es cuando las cosas pasan la línea media, porque en la línea media está el alma del cuerpo. Está el alma en el cuello, porque ahí ya tenés lesiones viscerales, vasculares posibles. Lo mismo pasa en el mediastino, lo mismo pasa, ni que hablar con los grandes vasos retroperitoneales. O sea, cuando las heridas son homolaterales, bueno, en el tórax tenés esa oportunidad que en abdomen no, en abdomen entras todo por mediana. Y en el tórax tenés la oportunidad de optar y de elegir, y uno piensa que, bueno, si una bala no pasó de un emitor hacia el otro, la carga lesional mayor debe estar en ese emitor. Y eso te da esa pauta, te da la ayuda a decir, bueno, tal vez puede ser bueno que yo escoja comenzar por ese emitoras donde debe estar la carga lesional traumática más importante. Por supuesto que hay situaciones que, bueno, a veces uno tiene que hacer una clamshell obligado porque estás actuando en el emitoras derecho y tienes que terminar clampeando la aorta en una forma que paró, yo qué sé, cosas así. Puede pasar. Pero bueno, creo que si uno conceptualiza eso, decir, bueno, si la bala va por tal lado, acá está el mayor patrón lesional y por ahí lo voy a explorar, eso puede facilitar un poco a elegir los caminos. Pero realmente los felicito, estuvo muy buena la presentación y creo que nos dio para repasar muchas cosas, algunas de las que no nos esperábamos, como puede ser la coexistencia de patología previa en un paciente consumidor de cocaína y bueno, todos los aportes que ustedes hicieron, que hizo Pablo, que hizo Daniel, que manejan mayormente todos los temas. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por los aportes, por la participación y muchas gracias a todos por estar y acompañarnos. Nos vemos el martes que viene. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Saludos. Chau, chau. Hasta que viene. Gracias, chao.